Cierra un momento los ojos. Imagina una puerta que se abre, no una puerta cualquiera, una que se abre para ti. Puede ser la puerta de una casa, de una finca o de un sendero que lleva a un destino mágico, de una comunidad indígena, de una cocina humeante o de una fogata encendida al final del día, contando historias de abuelas. Ahora que estás en situación, dime algo. ¿Recuerda cuando fuiste a algún hotel o compraste una experiencia en Airbnb? Esas veces sentiste que te recibieron de verdad, no solo con un bienvenido, un simple cóctel de bienvenida, sino con una mirada, un gesto, un silencio que decía, aquí perteneces. Y al revés, ¿alguna vez estuviste en un lugar que funcionaba perfectamente? Imagina un hotel todo incluido, pero que no dejó nada dentro, que incluso quieres como no volverlo a recordar, incluso recordarlo te da como, como, Hoy vamos a hablar de eso, de la hospitalidad. ¿Sabes a qué se refiere el concepto de hospitalidad? No como servicio o como servicio al cliente, sino como una práctica viva, como una decisión cotidiana, como un activo regenerativo. Pensemos por un instante que cuando nos enseñan en hotelería o cuando se habla de turismo, la mayoría de las experiencias no están mal hechas, solo que solamente enseñan a contabilizar cuántos turistas llegan, cuánto cuesta y ya, funcionan, cumplen, entregan lo prometido. Imagina que llegas a un glamping después de un viaje largo y el lugar es precioso, la carpa es impecable, la cama está perfectamente tendida, pero no hay nadie esperándote. Recibes un mensaje automático con el código del candado, el mapa frío en PDF, si es que lo recibes, y una frase estándar como cualquier cosa, escríbenos. Tú entras, sí, te acomodas, todo funciona, y sin embargo, algo falta. No sabes cómo se llama el lugar, ni quiénes viven allí, no sabes qué árbol te va a dar sombra, ni qué comida típica hay, ni el sendero más corto, nada, no sabes nada. Simplemente pues está ahí y puedes entrar y ya. No sabes si ese silencio de, ese, de esa persona que te está hospedando es realmente cuidado o si es solamente abandono. Así que a muchas personas les gusta eso, de no tener ningún contacto. Eso está muy bien, pero para nosotros no muestra una regeneración del territorio, tampoco propone una regeneración de la persona que va a curarse o a respirar diferente. Por ejemplo, en las prácticas de turismo de bienestar, que muchos de esos trabajan con nosotros. Ese es uno de los errores más frecuentes en los proyectos de glamping, o algo que me han dicho que les pasa muchísimo y es confundir la autonomía con la ausencia de compañía, la eficiencia del servicio con la verdadera hospitalidad. El lugar cumple con todos los estándares, sin embargo, no logra abrazar ni envolver. Cuando eso sucede, la experiencia se queda simplemente en un paisaje hermoso o en una arquitectura bien planeada, pero no se transforma en un recuerdo imborrable que perdura en la memoria. Muchos de los emprendimientos que asesoro luchan por resolver, bueno, Bianca, ¿cómo dejo huella? ¿Cómo hago para que me vuelvan a llamar? Muchas experiencias solo pasan en silencio, sin dejar una huella duradera en nadie, ni en el visitante que llega, ni en el territorio que lo acoge, y mucho menos en el anfitrión que recibe a los visitantes o vacacionistas, como le dicen en México, cuando los recibe con su generosidad. Simplemente pasó y ya. Entonces, la hospitalidad convencional se limita a gestionar esos aspectos prácticos, horarios, protocolos, checklist, eficiencia. Y es un enfoque funcional, funciona. Es rutinario, centrado en la organización y en el beneficio económico. Incluso muchas veces en la sostenibilidad, no hay que dejarlo de lado. Pero la hospitalidad, desde una perspectiva regenerativa o como la hemos construido en el modelo de Living Impact, es una hospitalidad consciente, que consciente también invita a una reflexión como más profunda, cuestiona no solo qué es lo que voy a dar, sino cómo se siente el estar aquí, en este momento, en este lugar, en esta interacción, en cada momento hito, pero también en el momento más cotidiano, o sea, en el desayuno, en el despertar, en la llegada. Es una mirada que intenta conectar más allá de lo superficial, en la frontera entre lo tangible y lo intangible, entre lo físico o la arquitectura y la emocionalidad o las emociones o la psicología de quien está visitando. Cuando la hospitalidad no se piensa, se vuelve invisible. Es solo servir un plato de comida o hacer la cama y ya. No es cuidar la narrativa o hablar desde una forma pensada y cultivada. Lo invisible no se cuida, no se mide, no se defiende y tarde o temprano pues se pierde. ¿Cuántas veces les ha pasado que ustedes
sienten que como que les tiran el plato de comida y ya. Ha pasado en muchos lugares, sobre todo en el Caribe y en algunos lugares, en algunos otros lugares que he visitado, pero pues en el enfoque regenerativo, la hospitalidad no es un servicio. Como he dicho, no es solo servicio al cliente, es una relación con los turistas o vacacionistas, eh, o con los pacientes, porque ahora estamos trabajando mucho turismo de wellness en Living Impact, y los visitantes de turismo de bienestar o de wellness pues también tienen como esa relación de paciente, que alguien que se quiere curar. Entonces la hospitalidad no se limita a los momentos en que el visitante llega o se va, o empieza el check-in o termina el check-out. En realidad, como que la verdadera esencia se inicia mucho antes, en la preparación, en los pequeños detalles, en el aroma, humidificación del espacio, en la anticipación de la bienvenida. Es como en la intención genuina de crear un espacio que va más allá de lo esperado. Empieza cuando alguien decide abrir su territorio, no solo su tierra, sino también su tiempo. Es abrir su cultura, su familia, su forma de vivir, porque también es abrirle la estética al espacio, porque cuando uno va es los cuadros que uno ha decidido, las sábanas que uno ha decidido, es el color de baño que uno ha decidido. Entonces eso también tiene un- una historia, y en ese momento es en que la persona con una mirada decidida encara la idea de compartir su espacio y sus costumbres con el mundo exterior. Piensa en ese proyecto rural que antes de que el huésped llegue envía un mensaje que no habla únicamente de normas y de reglas, sino de un contexto. O sea, imagínate contar: esta finca nació cuando mi abuela compró el terreno y plantó el primer viñedo en la zona. Sí, como que antes no había viñedos, de pronto es una zona de vid o de viñedos. Es una historia que respira, que vibra en cada rincón, es una historia viva, no de que simplemente algo pasó y dejó de pasar, sino que es algo que está vivo. El amanecer se presenta temprano en el día, sale por el lado derecho, por el lado de la ventana principal de la habitación, no sé. Es contar historias como que el río del sendero está a 15 minutos, es tranquilo, perseverante, crece, murmura cuando las lluvias lo alimentan, trayendo vida y movimiento a la tierra. Te deja una sombrilla al lado izquierdo, detrás de la puerta. O sea, es pensar en cada temporada, es compartir lo que podría pasar, pero también es compartir lo que la huerta nos regala, es lo que cada semana nos ofrece la finca con generosidad, construyendo así un relato de sencillez, de conexión profunda con la naturaleza. ¿Te has preguntado qué diferencia realmente la hospitalidad de la simple logística? ¿Viste? Es que no es solo organizar el transporte y los alojamientos, que un poco es lo básico que nos piden o que le entregamos a una agencia internacional. Siempre nos piden transporte, alojamientos y hospedaje, ¿cierto? Pero es mucho más que eso. Es una experiencia que va más allá del mero procedimiento, que es preparar el cuerpo y la mente del visitante para entrar en un ritmo, en otra lógica, para entrar en la casa. Como les dije al principio, imagínense una puerta que se abre. ¿No es acaso esa preparación lo que verdaderamente crea que ese espacio es una acogida, es un lugar donde sentirse realmente en casa? Que se sienta calientico o fresquito, o que no se le peguen las uñas, qué sé yo. Es, es pensar que realmente se sienta, que diga: uy, me sentí más rico que en mi casa, quiero volver. Entonces la hospitalidad no termina cuando la puerta se cierra y el visitante se va, sino continúa después, de cómo el visitante comparte lo que recuerda, en cómo esa experiencia lo transforma en querer volver a esa casa, en que, uy, no, es que qué delicia, yo definitivamente me sentí tan bien que me encantaría volver. Y esa transformación es la que revela pequeños gestos y palabras. Alguien puede decir: desde aquel viaje escuchó el silencio de otra manera. O desde que visité a Ceci, ya no miro igual la comida en mi mesa, por ejemplo. His- Historias de la vida real. La hospitalidad entonces es un proceso que va más allá del momento del encuentro. O sea, no es solo decir: bienvenido, aquí queda su cama, sino es como yo dejo una huella duradera en el alma de quienes participan allí en tu destino. Si este mensaje te resuena,
y quieres que más emprendedores rurales como tú encuentren estas herramientas, detente un segundo. Dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este episodio con ese vecino, con ese líder comunitario que está buscando emprender y que necesita un poco de ayuda. Hagamos que la voz del campo llegue mucho más lejos. Entonces ahí sabes que la hospitalidad ocurrió, no simplemente como un servicio, sino como una relación duradera que deja una huella que se queda en la memoria, que es imborrable. Y eso es lo que queremos lograr con este modelo que tenemos en Living Impact, y pues sobre todo en el programa de turismo regenerativo. Es una relación que perdura en el tiempo. Queremos que la gente quiera volver, que le cuente a sus amigos lo bien que le fue, que diga, no, es que quiero llevar esta experiencia a la escuela, quiero compartirla con mi grupo de amigas, que crea una cadena de un boca a boca que se repite y se repite y crece. Entonces, una experiencia no es solamente un momento aislado, sino algo que es un sistema hermoso lleno de interacciones, de percepciones que están profundamente interconectadas entre sí. Entonces no es solamente una cosa aislada y pasó, uy, el desayuno estuvo buenísimo, sino también toda la experiencia, la bienvenida, el recorrido, el cuidado, el cierre, todas conforman un proceso integral donde cada elemento tiene su propósito, cada gesto, cada acción comunica algo importante y también lo hace cada omisión, porque también es importante dar vacíos, dar silencios, escuchar, proponer preguntas. Por eso hablamos de rituales, no como algo místico o lejano o algo holístico, que también pueden ser estas experiencias de bienestar. No nos estamos refiriendo a eso, sino simples ceremonias, ¿sí? Como paso número 1, paso número 2. Ceremonias que son prácticas estratégicas que reflejan una intención consciente, una narrativa elaborada, una decisión de que lo que estoy haciendo tiene un propósito. Entonces, cuando hablamos de rituales, son como acciones que se repiten con sentido, que no solamente marcan momentos específicos del día o del fin de semana o de la experiencia, porque hay experiencias de mediodía o un pasadía, sino que también articulan la manera en que construimos nuestras relaciones y estructuramos nuestras experiencias. La forma en que alguien es recibido pues revela mucho sobre las dinámicas de poder, de la pertenencia. Es el instante en que se explica que el territorio no es solamente una transmisión de información y usted venga a aprender o yo aquí soy el que mando, sino también es una declaración de que quiero que pertenezcas, quiero hacer que esto sea también tuyo y compartirlo contigo. Es un acto estratégico que refuerza vínculos, pero también jerarquías, ¿no? Porque es darle la voz al campesino, a la persona que me trae la comida, es darle un agradecimiento a la persona que me tiende la cama, es tener un espacio de silencio para reconocer lo que está pasando en la tierra y cómo me beneficio de estar en ese lugar. Entonces, es una práctica de cuidado que se comparte con una historia que refleja un profundo entendimiento de la importancia de los detalles, de los relatos, de esa creación de la identidad y la comunidad que hemos venido hablando a lo largo de todo el podcast, pero pues es una de las cosas principales que hablamos en el programa. Entonces, es la manera en que se cierra una experiencia. Ya no es solamente el logo y aquí dice lluvia de bosque, sino es como todo tiene un sentido. Es una oportunidad para consolidar aprendizajes, para fortalecer lazos, para preparar el territorio para nuevos rituales y de esos pequeños aprendizajes, de esas respuestas que te dan los visitantes, pues pensar nuevas experiencias, innovar, mostrando así pues un enfoque estratégico y reflexivo en cada acción y un aprendizaje también de lo que está pasando en tu territorio. Entonces, el ritual es saludar por el nombre, encender una luz antes de que anochezca, poner luces, digamos que más brillantes en el día y más cálidas por la noche. Es avisar que va a llover, preparar el espacio sabiendo de quién llegas, tener sombrillas o botas de lluvia. Es una coherencia cotidiana donde lo que dices, lo que haces y lo que siente el visitante pues convergen, formando una misma historia. Muchas personas creen que esto es como una contradicción entre que la acción, el significado tiene como un conflicto, pero en realidad es todo lo contrario, es una estrategia consciente de conexión profunda y auténtica, es una forma de comunicar sin palabras, la intención de generar confianza y cercanía en cada encuentro. Y en muchas de estas cosas ni siquiera tendrías que estar presente, es como que esté ahí la sombrilla, estén ahí las botas, esté ahí el aroma.
que también puede ser otra manera de que tu narrativa esté presente. Pueden ser pequeñas notas o pequeñas informaciones que quedan como códigos QR que hemos hablado en otros momentos contando las historias. ¿Qué tal si la conversación se extiende un poco más, adoptando un tono más narrativo o dialógico? Imagínate que te quedas charlando con esa persona, se generan amistades a largo plazo, como nos ha pasado en muchos de las mentorías en las que hemos tenido. Hay personas que, o sea, les pasa una transformación tan profunda que se vuelven parte del territorio al final. Decían, no, es que yo me voy a quedar. Entonces podríamos incluir una estrategia que conecte mejor con la audiencia, además de construir una descripción que acompañe más sólidamente y que refuerce ese mensaje. Entonces, en esencia, lo que estamos hablando aquí es de unas estrategias que hace parte de unos marcos globales en donde esos rituales cotidianos no dependan solo del estado de ánimo del anfitrión ese día, sino que mantengan a lo largo del tiempo de una manera sostenida. Y la idea es que la hospitalidad deje de ser una simple casualidad o un golpe de suerte o de que lo recuerdo por algo excepcional a ese visitante o a ese Airbnb, sino que sea una cosa consciente y deliberada de estar en un mundo, en una práctica que refleja una estrategia muy bien pensada. Así que existen unos estándares internacionales como los GSTC que sirven como referencia para asegurar que esas prácticas se apliquen de forma consciente y responsable. Los GSTC significa Global Sustainable Tourism Council. No es una certificación en sí misma, sino que es más bien como una brújula internacional que ayuda a entender qué implica el turismo verdaderamente responsable en cualquier lugar del mundo. Es una especie de guía que orienta a los actores del sector a tomar decisiones conscientes y sostenibles. Pero, pues, ¿para qué sirve esos estándares? Que es uno de los estándares que vemos en el programa. Imagina, por ejemplo, un pequeño lodge o un glamping en una zona rural. El proyecto desea hacer las cosas bien, pero no sabe por dónde empezar. Bueno, una de las cosas importantes pues es tener una certificación o inclusive tener un guía certificado en turismo, hablar inglés, cosas de estas. Pero, por ejemplo, los criterios GSTC entran en juego donde se planean preguntas muy concretas como cómo gestionar el impacto en tu entorno o de qué manera cuidas a las personas que trabajan contigo o qué relación estableces con la comunidad local, cómo proteges el entorno natural y cultural. Son preguntas básicas, pero pues esto nos va a servir un montón para después cuando hablamos de modelo de negocio y de financiación dentro de unos podcasts. Entonces, estas preguntas de cómo cuido a las personas que trabajan conmigo o que trabajan en mi hotel, esas no solo ayudan a cumplir estándares internacionales, sino que también permiten diseñar estrategias mucho más sólidas, coherentes y que al planificarlas, pues obviamente las tienes que meter dentro de tu modelo de negocio y asegura la sostenibilidad a largo plazo del negocio y pues obviamente el bienestar de las comunidades, de los ecosistemas, de la biodiversidad. Así que en definitiva, estándares como el GSTC actúa como una herramienta estratégica que quienes desean impulsar el turismo responsable y consciente, alineado con una visión de global y de sostenibilidad, que es lo que buscan los turistas internacionales, sobre todo los más jóvenes o los nativos digitales o los nómadas digitales, no es convertirse simplemente en un lugar estándar, no es que quiten identidad sino que brindan una estructura. Es como pensar cuál es esa planificación mínima que tengo que tener. Entonces estos estándares no existen simplemente para encasillarnos o meternos en un cajón igual a todos los demás o como los hoteles en Bali, sino para guiarnos en nuestro camino. En el fondo, todos estos marcos globales como el GSTC y otros que analizamos en el programa de turismo regenerativo de Living Impact, pues responden a las mismas preguntas fundamentales. Lo que haces hoy refleja el territorio en mejor estado o en el mismo o incluso lo hace más frágil para el futuro. Sería interesante leer sus comentarios. Te invito a descargar nuestro kit para presupuestar tu experiencia de turismo regenerativo y es una herramienta práctica sin Excel súper elaborada para que pongas números claros a tu propósito y diseñes experiencias rentables para ti y justas con la tierra. Cuando miras de cerca estos marcos globales, te das cuenta que no están llenos de tecnicismos. En realidad,
vuelven una y otra vez las mismas preguntas mucho más sencillas. Esas que cualquier buen anfitrión ya se hace sin siquiera darse cuenta y que en sus simplicidades esconden pues una estrategia profunda de, de, de cómo es la narrativa, de cómo comprendo, anticipo y conecto con los invitados de una manera efectiva. ¿Cómo puedo gestionar lo que hago en mi día a día y cuando no hay visitantes mirando? Cuando parece que todo está en pausa, mm, de qué manera cuido a las personas que llegan y también a quienes viven aquí durante todo el año, manteniendo como el equilibrio entre la biodiversidad, el cuidado, el medio ambiente y la estrategia, o qué es lo que queda en el territorio después de que alguien pasa por este lugar, después de que se vuelve a su casa y cómo puedo aprovechar esa huella para seguir construyendo y enriqueciendo pues este espacio. Entonces, la hospitalidad regenerativa no consiste simplemente en cumplir normas y en llenar formularios, sino que se trata más bien de traducir valores fundamentales en prácticas visibles y concretas que reflejan un compromiso pues profundo y estratégico con la comunidad y con el entorno. Entonces, si dices que cuidas, pues tiene que ser un diálogo constante entre las aspiraciones y las realidades. ¿Cómo se nota la limpieza en los ritmos de trabajo o en la forma de explicar el entorno? O si dices que respetas la cultura local, ¿dónde aparece eso en la experiencia del visitante? ¿Hablas criol o hablas shuar de las últimas visitas que hemos tenido? Porque cuando los valores no se ven, pues no se sienten, no existen. Y cuando no se sienten, pues no se recuerdan. Y como si esa percepción se diluyera en la nada, perdiéndose en el tiempo, pues no dejan huella. Así que, en pocas palabras, pues hay que generar unos monitoreos. Y esto lo hemos mencionado y recalcado en este podcast y en el programa, porque no es simplemente tener más control ni vigilancia, sino cómo nos relacionamos en un proceso consciente, ¿sí? Como cuando vemos el recibo de la luz y decimos, ay, estoy gastando más luz o estoy gastando más agua. Entonces, es una manera de escucharnos a nosotros mismos y de entender que lo que queremos ofrecer realmente está ocurriendo y si estamos alineados con esos valores. Entonces, monitorear, y es algo que es muy importante aprender, es observar con mucha atención, con un propósito estratégico, aprender de la experiencia antes de que otros simplemente la definan por nosotros como estrellitas de Airbnb, sino que es un paso clave para construir una visión mucho más clara, mucho más larga y dialógica sobre el camino y sobre las metas. Muchas veces cuando hablamos de monitorear, me pasó en una experiencia en México, y es que nos decían, es que no puedes gastar tantos kilowatts al día con esa perspectiva de sostenibilidad, pero pues eso sonó más a un regaño. Entonces no es convertir un proyecto en una oficina llena de planillas y controles rígidos, no se trata de ponerle lupas a las personas, o sea, no es perseguir errores, es llenar una hospitalidad que regenere, es monitorear, es mucho más humano, es aprender a mirar lo que ya está ocurriendo con una atención genuina. Puede ser en preguntas así como casuales. Entonces, observar, preguntar no equivale a fiscalizar, ni es prestar atención, es medir, que no significa castigar, sino es comprender, es registrar, no perder libertad. Y por eso hablamos de los KPI más humanos. Sí, es tener un monitoreo que realice preguntas de pronto inesperadas, y ahí es donde tenemos información valiosa, si se recoge y si se está pues atento a las respuestas. Esos KPIs humanos son indicadores que hablan de aspectos como si la gente se siente segura o si se siente bienvenida o si la información fue clara. No es que necesites un MBA, un Business Administration Management, para captar esto. No se trata solamente de que pongas a mirar con atención, sino que tengas una estrategia, una intención, un propósito, y la hospitalidad deja de ser una intuición y se convierte en un aprendizaje consciente. Es una estrategia que nutre, que fortalece el proyecto de manera auténtica y sostenible. Entonces, cuando hablamos de estos KPIs humanos, no estamos hablando de encuestas frías ni de preguntas incómodas, sino de sensaciones, de cómo la persona se reconoce. Muchas veces es en el cuerpo, entonces puede ser cómo está tu estómago, te sentó bien la comida, y las personas se sienten seguras no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sienten que pueden ser, por ejemplo, si la atacan un montón de hormigas en la cocina, entonces que se sientan cómodas porque pueden adaptarse, o porque la persona que los está hospedando puede también adaptarse a ellos. Si se sienten incluidas en un ritmo del lugar,
y en las historias que cuentan, ¿no? Cómo la historia se nutre de todas las personas que han tomado la experiencia o que hacen parte de los servicios de bienestar o que hagan parte de las experiencias en el viñedo, en el cafetal. Entonces, cuando existe esa conexión con el territorio y con las personas que lo habitan, pues también hay una conexión con ellas mismas, ¿sí? Si se sienten calma, y esa calma aparece no cuando quieres demostrar algo en especial, no cuando el tiempo se afloja, no cuando se baja la guardia, no cuando se cierra la puerta, sino cuando la calma es compartida, cuando hay una calma que puedes respirarla y reflexionar. No hay cosas que inventar o forzar, sino es solo mirar con atención. Entonces, imagina que estás caminando por un sendero, ¿cierto? Es un sendero de un bosque. El lugar es hermoso, verde, en silencio. Caminas, miras, avanzas, pero entonces alguien interviene. Esto es lo que sucede cuando el sendero carece de contexto. Ahora imaginemos otra escena. Antes de empezar, alguien toma un momento y explica, este camino lo hemos recorrido por generaciones, o por ejemplo hacen una pausa 5 minutos antes de comenzar, y comienzan a decir, vamos a tener un recorrido de tanto tiempo, estamos por un bosque húmedo o un bosque seco tropical, y cuando caminamos en silencio no es para no espantar a los animales. Cada tanto hay espacios de reflexión con diferentes sensaciones que pueden compartir. Entonces, durante la caminata, las pausas no son para explicar el detalle, sino para observar, para cerrar los ojos, para imaginarse, ¿no? Entonces, pueden imaginarse personajes, pueden imaginarse niños corriendo, pueden imaginarse, imagínense que lo están viviendo como un invidente. Y ese invidente, ¿cómo tendrías tú que describirle cada cosa para que el visitante vea más allá de lo evidente? Porque como es la primera vez que pasa, pues no tiene el ojo tan agudo como tú. Entonces, para que tenga una percepción más profunda, tienes que considerar todas esas historias detrás de cada paso para que ese recorrido pues transforme la experiencia. Y un camino que se hace, por ejemplo, en 15 minutos, se vuelve un camino de 2 horas o algo así. Y eso hace pues que la experiencia esté mucho más enriquecida. Al momento de hacer el checkout se siente una mezcla de emociones y uno dice, bueno, llegó el momento de irse, y después de haber vivido esta experiencia única, pues el huésped puede acercarse al mostrador y con una sonrisa decir, listo, pásame la cuenta. Y la experiencia, pues, puede ser simplemente la empleada o alguien. Gracias, que tenga un buen viaje. Y en ese instante de despedida es cuando se convierte en un acto de gratitud y de esperanza por volver. Entonces, como en ese momento tú generas un pequeño assessment, una pequeña evaluación de que si realmente pasó algo interesante, novedoso, algo por mejorar. Entonces, a veces son pequeños gestos, son pequeñas decisiones simples que hace que no sea simplemente algo de, digamos, como que el proceso del checkout o del check-in, sino cómo acompañamos que ocurra algo, que ocurra un diálogo, una conversación. Entonces, como te das cuenta, pues no son monitoreos así al azar, sino qué es lo que te hace falta alinear, qué es lo que te falta normalizar para seguir operando, o qué es lo que te falta generar una estrategia para crecer si lo hicieras de manera consciente. Entonces, cada parte de tu experiencia es como yo saco adelante mi negocio. No es estar encima tampoco del usuario, sino cuando alguien te observa como anfitrión, pues la relación con el proyecto cambia. No se trata solamente de vender la noche o el recorrido del servicio, sino se trata de cuidar una relación con las personas que llegan, con las que sostienen el lugar, con el territorio. Y hace que la experiencia no solamente se recuerde, sino que yo quiera ir a repetirla. Entonces la hospitalidad regenerativa, en el marco de este viaje regenerativo, no es solamente una postura ética, no es únicamente hacer lo correcto porque suena bien, es una decisión profundamente estratégica, porque en un mundo saturado de ofertas, de discursos verdes, de promesas que se parecen unas con otras, que es a veces súper difícil diferenciarse, la confianza se ha vuelto en un valor escaso. Entonces la confianza no se compra, se construye cuando dices cuando coincide lo que tú dices con lo que haces y cuando la experiencia es consciente.
y tengo ganas de repetirla y es repetible y es honesta. Y esa coherencia pues mejora la gobernanza y sobre todo pues los reviews y hace que tomes decisiones mucho más claras, ordena los roles, reduce los conflictos internos y obviamente permite crecer sin perder como el alma. Y sí, pues también abre puertas, como lo hablamos desde el principio. Abre puertas a alianzas, a redes internacionales, a financiación consciente, que es lo que vamos a hablar en unas semanas, porque los inversionistas, los fondos de impacto o incluso las instituciones públicas, las secretarías de medio ambiente, ya no buscan solo buenas intenciones, sino que buscan evidencias. Y aquí es donde todos esos datos de los monitoreos cambian el sentido. No, el dato no enfría la experiencia, sino que el dato como que es de esas pequeñas chispas que le dan magia, que protege, que permite contar que lo que haces no es simplemente algo por exagerar o por hacer de más, sino que es algo que hace parte de una tradición, de una estrategia. Sobre todo, pues permite sostener el proyecto en el tiempo, no como una moda, no como una excepción, sino como una forma consciente de habitar el turismo. Volvamos a la imagen inicial. La puerta se abre lentamente, la fogata chisporrotea, em, ilumina el sendero, el camino siempre está presente y el camino nos invita a seguir adelante. Esta semana te desafío a observar un gesto, un espacio, una relación que quizás antes pasaste por alto. Pregúntate con sinceridad, ¿qué dice mi hospitalidad? O incluso cuando no estoy hablando, ¿qué mensaje dejo en silencio? O no hay ningún mensaje, porque muchas veces decimos que hablen mal si quieren, pero que hablen. Entonces, ¿qué mensaje vas a dejar? Bueno, gracias por caminar este tramo conmigo, por ser parte de este viaje regenerativo. Y esto no es un podcast, es una comunidad de movimiento que construimos juntos. Acuérdate que lo puedes ver en YouTube, en Spotify. También tenemos un canal de WhatsApp. Así que seguimos viajando con intención, con estrategia, hacia mundos por descubrir. Gracias.